Buenos días, mi nombre es Efraín Camacho, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y cursante de la materia Obligaciones 4. En esta oportunidad hablaremos sobre la culpabilidad de la víctima. La culpa o factor de atribución es un requisito fundamental al momento de analizar la responsabilidad civil. Esta ayuda a atribuir o imputar un hecho determinado al sujeto que ocasionó el daño. En la medida que podemos atribuir el hecho dañoso a su autor, se podrá obligarlo a compensar el perjuicio ocasionado. En sentido lato, se entiende que la culpa es el quebrantamiento de un deber jurídico, sea dolosa o culposamente. Para la responsabilidad civil extractual, el factor de atribución está bifurcado en dos componentes. El primer componente es un factor de atribución subjetivo, que tiene dos elementos sujetos a un juicio negativo de valor. Uno responde a un deber general de cuidado, pues existe la ausencia de la intención lesiva, llamada también culpa o negligencia. El otro responde a una conducta ilícita que resulta de la atención de causar un daño determinado, también conocido como dolo o culpa intencional. El segundo componente es un factor de atribución al objetivo. Este atiende a un resultado que se sigue casualmente de una acción. Se crea una obligación de reparar todo daño producido una causa del ejercicio de cierta actividad, sin importar la diligencia empleada. Culpabilidad de la víctima. La noción de responsabilidad civil radica en una concepción de derecho natural conocido desde muy antiguo y que sirve de norma fundamental de la vida del hombre en la sociedad, la de que nadie se debe causar daño injusto a otra persona y en caso de causarlo, dicho daño debe ser reparado. En un principio, en las comunidades primitivas, la tendencia general que se observa es que la víctima de un daño injusto cause como reacción un daño idéntico al autor primitivo daño. Esta reacción inicial es recogida en normas y disposiciones de carácter general. Es generalizado el uso en dichas comunidades de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura. En épocas posteriores, en las comunidades más evolucionadas, comienza a desarrollarse la etapa de las llamadas composiciones voluntarias. Ya la víctima de un daño injusto no va a causarle a su autor un daño idéntico, sino que va a contentar con exigirle una reparación o tipo económico o patrimonial al causante del daño en reparación de bienes. En este momento es cuando se puede fijar el nacimiento de la responsabilidad civil. Al mismo tiempo, la idea de venganza contra el autor del daño se transforma en una idea de castigo, que ya no va a poder ser ejercida ni aplicada por la víctima, sino por la comunidad interesada en el castigo, sirva de freno o a la realización de daños injustos. En materia de responsabilidad extracontractual ordinaria, la culpa de la víctima no constituye una causa de exoneración de la responsabilidad civil, no constituye causa extraña no imputable. El artículo 1189 dispone que cuando el hecho de la víctima ha contribuido a causar el daño de la obligación de repararlo, se disminuirá la medida en la que la víctima ha contribuido a aquel. Por consiguiente, solamente atenúa la consideración del grado de culpabilidad del agente y de la víctima para determinar la proporción en la que deben repartirse el daño entre ellas. Si la culpa de la víctima ha sido la única causa del daño, entonces no hay relación de casualidad entre acto culposo del agente del daño y ocurre la llamada compensación de culpas, cuando el daño es producido por la concurrencia de la culpa de la propia víctima con la culpa del agente. En tal caso, la obligación de reparar el daño reduce que el agente, en la medida de la culpa de la víctima, ha contribuido a aquel. Está contemplado en el artículo 1189 del Código Civil. Cuando el hecho de la víctima ha contribuido a causar el daño, la obligación de reparado se disminuirá en la medida en que la víctima ha contribuido a aquel. La compensación de culpas constituye para el agente una circunstancia atenuante de su responsabilidad, pues la obligación de reparar se disminuye en la medida en la que la culpa de la víctima concurre en la producción del daño. En principio,
La gravedad de las culpas es esencial para determinar la compensación en la que debe disminuirse el monto de la indemnización en que el agente del daño debe a la víctima. El término compensación de culpas no es muy acertado, pues la compensación implica extinción de obligaciones recíprocas. Lo que se produce es una exoneración parcial de la responsabilidad del deudor por hecho lícito. Obsérvese además que si bien el legislador se refiere a un hecho de la víctima sin calificado, es obvio que tal expresión debe interpretarse en sentido de dicho culposo. Pues es así que adquiere el sentido, tanto cuanto que toda materia está regida por la idea de la culpa. Sucede que el tercero a quien se le imputa la responsabilidad por un daño ocasionado frente a un detrimento a su patrimonio, mientras que la víctima, sin que exista una causa de enriquecimiento sin motivo, recibe la indemnización correspondiente. En este contexto, debe recalcar que la casualidad hace referencia a la constancia fenológica del origen del daño, mientras que la imputación es una verdadera atribución jurídica relevante. Sin embargo, dada la naturaleza del comportamiento del ser humano y de hechos externos provenientes de terceros de la naturaleza, pueden darse causas extrañas y que el juez debe analizar como exímenes de la responsabilidad de quien fue imputado. Como por ejemplo tenemos la primera, que es la culpa de la propia víctima; el segundo, el caso fortuito de fuerza mayor; y el tercero, el hecho de un tercero. Se puede decir que la víctima, por simple lógica, interviene normalmente en la producción del daño. Si lo llevamos al absurdo y no tenemos ninguna observación respecto de esta afirmación, significa que incluso el estar pendiente en cierto lugar y en cierto momento es una contribución a la consumación del daño. Por esto resulta imprescindible estudiar con suficiente detenimiento la participación de la víctima. Esta participación puede tener consecuencias relevantes a la hora de otorgar, negar o reducir una indemnización del perjuicio. Es primordial aclarar que, doctrinariamente, la culpa de la víctima es tratada usualmente desde el punto de vista de la casualidad. La culpa de la víctima se considera en el nexo causal como una circunstancia determinada para su ruptura, si es exclusiva, o que interfiere en el mismo, si es concurrente. Para que la intervención de la víctima en el hecho generado de la responsabilidad pueda tener alguna trascendencia, es preciso que en alguna medida sea causa del daño y no simplemente condición, sino que de él. Queda claro que la culpa de la víctima debe ser considerada como un examen de responsabilidad total, siempre que ésta sea la única causa exclusiva y determinante del daño. La actuación de la víctima es la que inequívocamente podría conllevar como consecuencia ese determinado resultado dañoso. Veremos que nuestro sistema ordinario de responsabilidad civil, al saber de responsabilidad subjetiva, requiere de tres elementos concurrentes: daño, culpa y relación de causalidad. Entre los elementos que debe probar el actor se ubica la culpa, entendida como la intención o también error de la conducta. Ella lo hace pesar la carga del actor o el demandante. De allí que el legislador en determinado ámbito, ya sea contractual o extracontractual, establece responsabilidades objetivas, ajenas a la idea de la culpa y orientadas en el sentido de riesgo-beneficio. Tal es el caso de algunas responsabilidades especiales complejas, como las derivadas de la vigilancia del animal o de la cosa, o en las previstas en algunas leyes o regímenes especiales, tránsito y aéreo, en los que se corresponde el daño al margen de la culpa. Se afirma que así el Código Civil generalmente fundamenta la responsabilidad civil en el concepto de culpa, pero dicho sistema ha sido profundamente modificado por la incidencia de la legislación especial extraordinariamente compleja, desarrollada a partir de la Revolución Industrial, que sin embargo otro sector ordinario contrariamente alude a las tendencias de la superación de la teoría del riesgo, promoviendo un retorno a la responsabilidad subjetiva, por considerar que la culpa parecida objetivamente camufla una obligación de garantía en los daños causados en otros.